Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme nuevamente a Génesis 2, verso 15, donde empezamos esta mañana. Verso 15 nos muestra de manera sencilla el propósito de Dios al crear al hombre. El capítulo 2 nos narra que Dios hizo todo con propósito y particularmente se centra en la creación del hombre. Quiere decir que cuando en el capítulo 1 Él crea todas las cosas, el capítulo 2 nos dice que ya estaba en su mente, era quien cuidara, en este caso el huerto que Dios iba a crear, a plantar, el huerto llamado del Edén. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios, como ustedes pueden ver en el versículo 8, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dios puso este huerto, todo es de Dios, toda la creación, todo el mundo, todo lo que existe es de Dios, todo Dios lo ha creado conforme a su diseño, a su eterna, inmedible sabiduría, gracia, bondad. Y dentro de esos propósitos, el hombre también fue hecho parte de ello. Y particularmente este pasaje nos habla de que el hombre fue puesto allí en el huerto para labrarlo y guardarlo, ¿no? Es decir, que aunque Dios lo plantó, hizo nacer toda planta buena, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo ello Dios lo estableció y tenía que ser cuidado por el hombre. Si se dan cuenta, esa es nuestra posición. Dios es el creador de todo lo que existe y nuestra función tiene que ver con cuidar de aquello que Dios ha hecho. Es una manera muy particular, en este caso, con este propósito de que el hombre trabajara, es una manera de servir a Dios, de adorar a Dios. Y esa es una de las primeras cosas que queremos resaltar hoy cuando hablamos de la mayordomía del trabajo. Primero, el trabajo es una ordenanza de Dios a todos los hombres. Acá fue creado Adán y puesto que en Adán estábamos nosotros, Él nos representaba, ese mandato era para Él, como lo fue también para su esposa y para toda su descendencia. Todos eran llamados a trabajar, es una ordenanza de Dios. Segundo, es una ordenanza que fue dada antes del pecado, o sea, el trabajo no es un castigo por el pecado. El trabajo es algo establecido para toda la humanidad sin condición o sin ser una consecuencia del pecado, aunque algunos ven el trabajo como un pecado, como un castigo, pero no, lo que ocurre después del pecado de Adán y Eva es que el trabajo ya se volvió, digamos, complicado. La maldición que cae sobre la tierra a causa del pecado de Adán y de Eva, lo que hace es que ya no sea productiva la tierra como antes lo era, antes del pecado. Espinos y cardos le iba a producir en lugar de ser todo fructífero, y el hombre iba a tener mucho esfuerzo en el trabajo. Por eso la Biblia habla del sudor de la frente. Con el sudor de la frente el hombre iba a comer el pan. Todo cuesta trabajo. La ordenanza del pecado no ha pasado, sigue vigente. Y les tengo una noticia, porque si alguien pensaba que morir y ir al cielo era sentarse en una nube con una arpa todo el día o solo cantar aleluya, en la eternidad también vamos a estar trabajando. ¿Cómo podemos concluir eso? Solo como mención cuando vemos parábolas que usa el Señor, que vamos a mencionar más adelante, como la de los talentos. Vemos que parte de la recompensa eterna es que lo que alguien ha mostrado aquí en cuanto a laboriosidad
servicio y fidelidad al Señor, en la vida eterna va a ser multiplicado. Del mismo modo, aquel que no trabajó, desperdició las oportunidades, no va a estar allá. Solo se los digo así para que... Y no se trata que la salvación se gana por obras, sino que las obras muestran la verdadera salvación. Entonces, hermano, esta ordenanza del trabajo va de acuerdo con la naturaleza y el carácter de Dios. Si me acompañan por un momentito a Juan capítulo 5, el mismo Señor Jesucristo, que es Dios encarnado, el Hijo de Dios, eterno, glorioso, coexistente con su Padre, co-creador con su Padre en la eternidad, no creado, eterno, el Hijo de Dios, en Juan 5, en el versículo 17, dice así, el propio Señor: Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, refiriéndose a la redención, pero vemos que el Señor habla nos muestra que Dios no es un Dios, llamémosle así, ocioso, que está simplemente en una nube contemplando a la humanidad. Por eso es que, como parte del mismo ser de Dios, de su carácter, Él también ordena a sus criaturas que sean laboriosas. Ahora, hay una gran distinción entre Dios, el trabajo de Dios, y el nuestro. Él es Dios. Él no se cansa, como dice Isaías. Él no se cansa con cansancio. Él no se fatiga, pero nosotros, aún los jóvenes, dice Isaías, que son los más fuertes, se fatigan y se cansan. Y los que esperan en Jehová, dice que recibirán nuevas fuerzas. ¿Ok? Pero Dios no se cansa, es algo en la grandeza de Dios. Dios hace algo y Él no se cansa, Él no pierde energía. Dios hace que el sol tenga toda la magnitud de energía que Él tiene y todas las estrellas. Dios lo hizo todo y Dios no pierde energía, Dios no pierde fuerza. Es algo que no podemos entender porque nosotros, cuando hacemos un trabajo, ¿cómo terminamos? ¿No? ¿Cómo terminamos después de la mudanza ayer? ¿No? O de cualquier trabajo, nosotros sí, pero Dios no es, Dios es distinto. Pero entonces parte de la naturaleza, en otras palabras, es antinatural, si pudiera usar esa expresión, no trabajar, no ser productivo, no ser industrioso, no ser responsable. Y es contrario al carácter de Dios ser ocioso. Desperdiciar el tiempo es contrario a Dios. Entonces, Dios lo pone al hombre a trabajar de nuevo en Génesis 2. Todavía no ha creado a Eva, que Eva es creada con el propósito de ser ayuda idónea. Ese es el sentido por lo cual Eva es sacada de la costilla. Esa palabra costilla, yo sé que le hemos traducido así como costilla, pero realmente en el hebreo su sentido tiene que ver con un soporte, una columna. Lo mismo que hacen las costillas en el cuerpo. Es sostener, es apoyar. Pero una vez que lo creó, dice en el verso 18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Qué idioma hablaba Adán, hermanos? No lo sabemos. Ese es el idioma inicial de la humanidad, ¿no? El protoidioma del cual después van a salir todos los idiomas, porque el origen de todos los idiomas se da en la Torre de Babel. Pero la tierra antes tenía una sola lengua y unas mismas palabras, lo dice así la Biblia. ¿Qué hablaba? No sé, pero le puso nombre a todos los animales, lo cual nos muestra que Dios no solamente le da la orden de trabajar, sino que Dios mismo provee todo lo que el hombre necesita para trabajar. Dios creó los animales y hasta los trajo al hombre. Y esa palabra traer implica la idea de que los puso
a su disposición. Entonces vemos que Dios le dota al hombre de intelecto, de creatividad. ¿Qué nombre le habrá puesto Adán a la vaca? Nosotros en español decimos vaca, en inglés cow y en otros idiomas, no sé si alguien habla otro idioma acá. ¿Cómo la llamaría? Pero no fue un acto simplemente de lanzar cualquier palabra. Si se dan cuenta, acá nos da a entender como que dice que viera cómo les había de llamar, o sea, qué nombre representaba mejor las características de ese animal. Entonces Dios también no solo le proveyó el entorno a Adán para que trabajara, sino que él mismo lo dotó de intelecto, de creatividad, de inteligencia. Le dio autoridad. Ya le dio autoridad sobre los animales. Y cuando dice que trajo toda ayuda, no había ayuda idónea y trajo los animales, Dios no necesita experimentar. Lo que nos está resaltando ahí Dios es que nos quede claro que la ayuda idónea del hombre no es un animal. Como ahora en este neopaganismo que vivimos, la gente ahora cree que un perro es mejor que un hijo. O sea, se cree que los animales son mejores compañía que seres humanos. La gente prefiere animales que tener hijos. A veces eso lo vemos solo como una moda, pero eso refleja el profundo paganismo anticristiano que estamos cayendo. Y a los animales los tratamos como niños y el perro solo nos mira. Y le hacemos, mejor ni digo, porque todo lo que se le hace a los animales ahora. Y no es que no los querramos, ¿verdad? O los cuidemos, pero hay una relación con los animales hoy día que es idolátrica, es pagana, no es la correcta, realmente. Entonces, hermanos, Dios le dio al hombre intelecto, autoridad, y le proveyó, le dio provisión, y eso es lo precioso de Dios. Dios no solo lo creó al hombre y lo puso ahí y le dijo, hazme esto, y el hombre no tenía nada, tenía que sacar de donde sea. Qué Dios tan bondadoso tenemos. Entonces, el trabajo del hombre, ¿qué tenía que ver con qué? Con cuidar lo que Dios había dado, lo que Dios había creado. Ahora estamos en la creación en este mundo. No tenemos que inventar nosotros. Dios no nos ha llamado a cuidar extraterrestres, que no hay por ningún lado. Hay gente que parece, pero no lo hay. ¿Ok? Dios no nos ha mandado a cuidar cosas que no existen. Nos ha mandado a cuidar lo que Él creó. Y en ese trabajo iba a venir la multiplicación. La idea original era que el huerto del Edén, de eso se llene toda la tierra. Es como que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y le dice, trabájalo, cuídalo, y en ese trabajo, mientras más descendientes hubieran, etcétera, eso se iba a expandir por todas partes. La idea de producción en dependencia de Dios, porque si me acompañan a 2 Timoteo capítulo 2, claro que el contexto de la segunda carta a Timoteo capítulo 2 es ahora, ya después del pecado, pero claramente dice en esta carta, en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? Ajá, tú quieres a un Adán para participar de Dios ya le dio un huerto con frutos, pero tenía que trabajar y eso iba a producir más fruto. Y obviamente Dios los bendijo en el capítulo 1, en el verso 26, y les dijo que se multipliquen. O sea, iban a tener hijos y de ahí más hijos y descendientes. Entonces, a través del trabajo que Dios aseguraba la multiplicación, la expansión, la producción, el sustento. Es con el trabajo que Dios determina que el hombre tenga sustento. Por eso que nosotros, como creyentes, también debemos trabajar. No es solamente orar y decir, Dios, que me caiga comida hoy día de algún lado,
sino que hay que trabajar, ¿verdad? Una excepción es cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto en un desierto donde no había dónde labrar. Dios los cuidó y les proveyó. Y les hizo llover el maná, que es pan del cielo, llovía cada mañana, ¿verdad? Y ellos recogían. Qué precioso Dios, tener cuidado. No estaba Dios alimentando ninguna ociosidad ahí, sino que no había dónde labrar. Y ese es el principio de Dios también. Pudiera haber circunstancias donde ya ahora en un mundo de pecado, la laboriosidad es difícil. Existen millones de personas hoy día viviendo en ambientes donde es muy difícil producir. Y la escasez es mucha, sea falta de agua, sea lo que sea, es situaciones muy, muy duras. A veces nosotros estamos un poco ajenos de ellos porque acá vemos tanta abundancia. Pero hay gente que sufre, no por ser ociosa, sino porque no hay. Dios con su pueblo tuvo ese cuidado en el desierto, pero les dijo eso así: yo te estoy llevando a una tierra prometida, y ahí fluye leche y miel, hay viñas, todo, y apenas ellos pusieron un pie en la tierra prometida, el maná paró. Ahora de nuevo el principio. Entonces hay excepciones. La palabra de Dios también nos enseña que en 1 Tesalonicenses 4, dice así en el versículo 11, le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos, ¿qué? O sea, es labor también de los pastores recordarle a la iglesia que tenemos que trabajar, ¿no? Particularmente el varón, que es el responsable, pero se debe enseñar, y aún para los más jóvenes, porque muchos jóvenes ven el trabajo como un castigo todavía. Entonces se debe enseñar que el trabajo es una manera de honrar, de adorar a Dios. En 1 Corintios 6 dice: glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me parece que es el versículo 12. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. O sea, nuestro cuerpo también, una manera de glorificar a Dios, de exaltar, es con lo que hacemos, y el trabajo entra en esa categoría. Ese es algo muy precioso, hermanos, porque por mucho tiempo, y aún al presente en muchos lugares, se piensa que adorar a Dios es venir a la iglesia los domingos y el resto de la semana estamos con Dios, pero es otra cosa. Y hemos secularizado el cristianismo, es decir, solo lo hemos confinado los domingos a la iglesia o a actos de cantar y de leer la Biblia. Pero algo muy precioso que se despierta en el movimiento, en el puritanismo inglés, es que esos hombres llegan al entendimiento de que Dios debe ser honrado y adorado en todas las áreas de la vida. Y una de ellas es el trabajo. En la música, en las artes, en todo. Pero particularmente en el trabajo. Y de ahí es donde sale que este movimiento, que llegan a Estados Unidos décadas después en la inmigración, aquí a lo que era Nueva Inglaterra, ¿no? o a las Américas, vienen estos hombres con esa idea de ser trabajadores, esforzados, industriosos, inventar cosas, porque tenían la convicción de que con eso se adoraba a Dios. Y entonces la productividad de ellos, la prosperidad de ellos sobresalía de la de los no creyentes, y obviamente mucho más que de las tribus nativas de aquí. Porque era gente que sabía trabajar y que con eso adoraban a Dios. Entonces ellos mismos no aceptaban ociosidad. Ahorita vemos cierta resemblanza de ellos
en grupos que mantienen esa filosofía de ser industrioso, claro que no aceptan muchas de las invenciones modernas, pero me refiero a los Amish, a grupos así, que ustedes ven, tienen una mentalidad de trabajo muy fuerte, muy ético, y prosperan, a pesar que no tienen, no usan de bancos, ni de préstamos, ni de herramientas sofisticadas. Son los grupos étnicos más prósperos. Aquí en Estados Unidos tienen unas reservas de ingresos enormes. Y en nuestros países también han llegado grupos así de ese tipo de pensamiento a nuestros países, en Brasil, en Bolivia, y son mucho más prósperos que los demás, a pesar que no viven, obviamente, con las apariencias que viven el resto de los occidentales. Entonces a Dios se le adora también con el trabajo. Y por eso es que Pablo dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, no como para los ojos, no como para el hombre. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. O sea que realmente, y como veíamos hace poco en una prédica con los varones, es Dios nuestro jefe. Nuestro jefe, tenemos un jefe, a menos que tú seas dueño de tu empresa, tú eres tu jefe, pero nuestro verdadero jefe es el Señor. Sea que tú seas dueño de una empresa o no, ¿no? Y ese es el ejemplo, terminando de leer aquí, dice: procuréis tener tranquilidad, ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, lo cual quiere decir que es un ejemplo para los demás, y no tengáis necesidad de nada. ¿Ven el sustento? El principio del sustento a través del trabajo. Y por eso Pablo también mandaba no solamente que se ocupen en sus negocios, porque había gente, varones, por ejemplo, que, bueno, ya somos cristianos, vamos a dedicarnos solamente a hablar de Dios y de religión. No, trabajen también. Esa mentalidad había mucho en el trasfondo griego, filosófico griego, donde ustedes conocen muchos de los filósofos famosos, solo se dedicaban a filosofar y vivían de conseguir o estudiantes o de donativos de la gente, dependiendo del caso. Y Pablo decía: trabaje. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, ya vemos que el tono sube un poquito más, porque en el verso 10 dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Miren, ni siquiera es una sugerencia. Así que hombres no pueden estar diciendo que yo no trabajo, no produzco nada porque estoy pensando en la teología todo el día y en su casa se está cayendo. No. Y del mismo modo muchas mujeres se dedicaban simplemente, Pablo habla, a ser chismosas y hablar de la vida de los demás. Y que mucho perdón, ¿qué digo yo? No, sea productivo. Verso 10 de nuevo, 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, no tengan pena de esa persona. Ahora recuerden que hay una diferencia entre no querer trabajar y otra no poder trabajar. O aún trabajando estar en un ambiente tal que las cosas se pongan muy difíciles y no haya producción, y haya escasez, y haya hasta hambre. Acá dice que el que no quiere, es decir, pudiendo, de esa persona no hay que tener ni siquiera pena, no hay que ni siquiera darle un plato de comida. Ese es el problema que se ha creado en la sociedad con las famosas instituciones sociales, donde a veces se ayuda a gente que puede trabajar. Y miren los millones de inmigrantes que han venido de frente a recibir salario y todo, y dedicándose a la vagancia y a comprarse cosas de lujo, mientras todo el mundo, los demás tienen que trabajar y de sus impuestos se les va a dar a ellos. Entonces, ahora otra cosa es una persona que no puede trabajar. Por eso siempre el socialismo es una mala falsificación del cristianismo, donde el Dios ya no es el Dios verdadero, sino es el Estado.
Y cuando trata de ser generoso, lo que hace es más bien involucrar a la gente en pecado, porque es pecaminoso ayudar a alguien que puede trabajar. Y mucha gente ha aprendido esa mala maña ya. Cualquier cosita y están trabajando por su cuenta, pero no me dé cheque o págame solo hasta aquí, dame solo efectivo. El que no quiere trabajar, no dice Pablo, denle comida si no se muere. Déjelo sin comer un par de días y va a ver cómo al tercer día se vuelve trabajador. ¿Y por qué tanta gente hay en vicios? ¿No nos da dolor a veces cuando vemos drogadictos en las calles? ¿En qué gastan el dinero? Pero ¿saben cómo comenzó? La mayoría de ellos fueron gente, sobre todo varones, que en sus casas alguien, la mamá, quien sea, ay, pobrecito mi hijo. Y no los confrontó con la vida real, no les dejó de dar de comer, y dije, no, aprende a trabajar. Va a ver qué rápido se cura uno. Hermanos, el propósito del trabajo entonces primero es glorificar a Dios. Segundo, el sustento. Tercero, el incremento. En Proverbios 22, dice en el verso 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Esta es una promesa de prosperidad, ¿no? Recuerden, es una parábola, es una forma poética de declarar la verdad de Dios. O sea, está dando a entender que si un hombre es solícito en su trabajo, va a prosperar, va a ir en mejor. Algunos de nosotros en algún momento, por alguna razón, puede ser por enfermedad, puede ser por cualquier situación, cayó en una situación y de pronto hasta la familia en una situación de estrechez, una circunstancia nacional, una plaga, lo que sea, enfermedades. Pero Dios determinó el trabajo como el medio de sustento y de salir adelante también. Por eso es que Dios a Israel no le creó un Social Security. Si por A o Z motivo, porque esto es importante entender del trabajo, el trabajo debe ser hecho en dependencia de Dios. ¿Quién es el que te da la inteligencia, la fuerza, las oportunidades para trabajar? ¿Eres tú? ¿Es tu capacidad? Si tú piensas que eres tú, estás bien equivocado. Es Dios quien te da hasta la inteligencia. Que tú puedas reconocer que Dios, a veces en el último momento, cuando tienes que hacer algo, Él te da la habilidad, Él te da la gracia con la gente. Pero se demanda solicitud en nosotros. Entonces es para adorar a Dios, es para proveer sustento, es para incrementar. Y fíjense que, por ejemplo, una de las cosas que también se nos exhorta en este pasaje, en el verso 27, dice, si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Una forma de que en varias partes de Proverbios se nos exhorta a no meternos en deuda, sino a trabajar. Por eso en el Antiguo Testamento vemos en Israel los hombres, como eran en su generalidad eran agricultores o ganaderos, o ambas cosas, aún para el clima, para todo debían depender de Dios. Y de pronto sucedía que podía las cosas caer una sequía por alguna razón. Y tú que de pronto estabas tranquilo y próspero por 1 año, 2 años, de pronto comienzas a caer en una estrechez, en una limitación. ¿Por qué Dios hace las cosas así aún siendo Dios bueno y generoso? Para que el hombre, aún pecador, el hombre en su pecado, dependa de Él. Pero ahora, ¿a quién la gente le adora y le ora? Al gobierno. La gente está pasando necesidad y el gobierno se lo tiene que solucionar. La gente no dice, Dios, ten misericordia de nosotros.
Antes la gente aún, en esa situación, el pobre sabía que no podía ir a un gobierno a que le dé plata para salir adelante, sino que Dios estableció que el trabajo sea el medio de prosperar. Y entonces, si te había ido mal, tú tenías la opción de venderte como esclavo. Y la esclavitud no era la esclavitud como hubo aquí en Estados Unidos con la gente de África. Era una esclavitud, sobre todo si tú te vendías a otro israelita, era una esclavitud de solo 7 años, en la cual con tu trabajo pagaba las deudas. Y con tu trabajo, si a alguien le había ido mejor que a ti por la soberanía de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios hace al rico y hace al pobre, y a ambos los junta. Es tremendo Dios, porque está probando el corazón tanto de los ricos como de los pobres. Entonces el pobre acudía al rico y haciéndose siervo garantizaba sustento para él y su familia, porque también habían mandatos de Dios para el rico. Tenía que cuidar de sus siervos. No se trataba de sangrarlos hasta que murieran. Y aun si este hombre pobre había tenido que vender sus tierras para tratar de tener algo de sustento y después ya ni tierras le quedaba, que tuvo que venderse él mismo, Dios en su gracia lo que sí concedió es que en Israel cada 50 años, en el año del jubileo, la tierra que se había vendido se devolviera al que la vendió, aunque quedara deuda. O sea, en esos 49 años, digamos, o si era menos, porque si supongamos que el año del jubileo, lo voy a poner para que se entienda, es el año 2030. Y hoy día yo venía a alguien hoy día y le decía, dame trabajo, mira, no tengo nada, no tengo comida para mi familia. Y él me decía, te compro tu tierra y yo te la vendo. Ya me quedaban solo, ¿cuántos años? 4 años hasta el jubileo. Y el otro me pagaba. Y en esos 4 años él lo iba a trabajar y iba a recuperar el precio de lo que pagó. Si faltaban 48 años, todos esos 48 años el hombre se lo quedaba, lo trabajaba, pero al final volvía o a uno o a la descendencia de uno, volvía a la tierra, para que así nadie se enriquezca y se adueñe de todo. Eso no quiere decir que Dios es socialista, sino que Él sabe también que en la avaricia hay hombres que usan la pobreza de otros para apropiarse de todo y hacerse más ricos, groseramente ricos, despilfarrando sus vidas mientras gastando millones de dólares de pronto en un auto, mientras hay niños que no tienen agua o comida en otros lugares. ¿Qué creen que les va a decir el Señor a esos hombres en el juicio? Y eso lo vemos en el hombre pecador. Justamente por naturaleza es avaro también. Cree que en las cosas materiales está su futuro, su tranquilidad, como el hombre rico. El hombre rico tenía a Lázaro a la puerta, leproso, y ni siquiera de las migajas le daba. Y después muere, y voy a usar esta expresión latina, el muy frescote le dice a Abraham, mándalo a Lázaro que me calme la sed. No, pues. Entonces, hermanos, Dios prueba los corazones, prueba los hombres. Esta injusticia que vemos que va a acabar cuando venga el Señor, cuando el Señor sea el gobernante en la tierra, hermano, todo va a ser justicia y paz. Ya no vamos a tener presidentes ni reyes con su injusticia, con lo que vemos ahora. Vamos a trabajar y todo va a ser como Dios lo diseñó, digamos así, perfecto. Va a ser un paraíso. Va a ser un paraíso. Pero hermanos, cuando vemos entonces el trabajo, el propósito de Dios, que es glorificar su nombre, es proveer sustento, incrementar, ahí hemos visto, nos dice, no te metas en deudas. Si es posible, evita las deudas, porque el que debe es siervo de aquel que le debe. Y no te dejes enamorar por las deudas. Sal adelante con tu trabajo. Acepta, depende de Dios, ama a Dios, sirve a Dios y acepta tu condición delante de Dios.
Si Dios te tiene en una situación, pero Dios va a estar ahí. Quizás no es la mejor, pero trabajas y yo sé, no vas a poder ir al buffet brasilero cada domingo, pero vas a tener comida. Vas a tener por lo menos, nosotros decimos arroz y frijoles, ustedes dicen tortilla y frijoles. No peleemos, arroz, tortilla y frijoles. ¿Ya? Y plátano para que sea, si hay alguien aquí del Caribe. Entonces vas a salir, pero Dios es buen Padre, Él va a proveer, Él dice, no te preocupes. O sea, si el mismo Señor Jesús dice, si habla de las aves del campo y aún de las plantas, de los lirios, Dios tiene cuidado de ellos mucho más de ustedes. De que Dios va a tener cuidado de nosotros, pero Dios también nos está probando. Si no te alcanza para una casa grande y enorme, conténtate. Y el contentamiento es parte del trabajo también. De justamente a contentarnos quiere decir aceptar, no aceptar, digamos, mediocridad ni nada, sino que ver que siendo tú trabajador estás en esa condición. Y Dios, si Él quiere, te sacará. Tú trabajas, sirve al Señor y el Señor te sacará. Y si no puedes una casa grande, un apartamento, etcétera, no puedes, pues. Pero evita las deudas. Oh, y para endeudarte, hermanos, cómo te enamoran acá. Cómo te llegan esas cartas diciendo $30,000 por aquí, 50,000 por allá, y aquí, qué fácil. Y a veces dentro de la misma iglesia, hermanos, en vez de enseñar o ellos mismos vivir el contentamiento, tienen lo que Dios sanciona en los 10 mandamientos, lo que tienen es una especie de codicia. Ven lo que tiene otro y dicen, los ojos se le hacen así, yo también quiero tener eso. ¿Y si Dios no te lo ha dado? Si alguien lo ha ganado legítimamente, nos alegramos con esa persona, más si es un hermano. ¿Ok? Pero si lo ha ganado ilegítimamente, ni lo queremos. Pero aún si lo haya ganado legítimamente, si Dios se lo concedió, gloria a Dios. Y a mí no me lo ha concedido. El contentamiento, por eso es importante, que no significa uno satisfacerse con la mediocridad o no querer salir adelante. No es pecado querer prosperar y Dios promete prosperar. Pero el contentamiento es ese contentamiento en Dios mientras estamos en ese proceso. No te metas en deudas, si es posible, evítalas las deudas. Ahora, el proceso del trabajo, fíjense que vemos la productividad y que esa misma productividad iba a generar un excedente para seguir creciendo, porque cuando tú siembras, cada plantita, cuando tú siembras un grano de trigo, ¿cuántas semillas de trigo da? De ellas muchas vas a comer, le vas a hacer harina y otras vas a volver a plantarlas. O sea, qué bondad de Dios que nos da en ello. Entonces, cuando comiences a prosperar, si es así que Dios te lo permite, aprende qué hacer con el exceso. No te vuelvas loco. No lo malgastes. También es parte de ser creyente saber cómo invertir, en qué destinar el dinero, pero a veces ya tenemos un poco más y ya. Y ese es a veces uno de los problemas para nosotros los cristianos que venimos de América Latina y sobre todo si hemos pasado momentos de pobreza o de angustia, cuando tenemos, no sabemos a qué morir primero. Entonces hay que aprender, hermanos, a ahorrar y hay que aprender a invertir. Pero no solamente eso. Acompáñenme aquí a Hechos capítulo 20. Por eso la palabra nos habla, y lo vamos a ver, pero primero vamos a Hechos 20, nos habla de prosperar y de la ayuda a otros. Hechos 20.
Dice en el versículo 35. Desde el 34, miren el mismo ejemplo del apóstol. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol en muchas ocasiones trabajó para su sustento, siendo que era apóstol, y aún delante de Dios tenía él el derecho de dedicarse a tiempo completo, pero él usó sus manos. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. O sea que también aparte del sustento, del ahorro, de la inversión, está el propósito de Dios de la ayuda a los necesitados, ¿no? A necesitados genuinos. Por ejemplo, en la región, en Jerusalén, hubo sequía. En un mundo agropecuario, eso es fatal. No haber agua, plantas, todo se muere. Los animales sufren, se mueren también. Entonces Pablo le decía que voluntariamente las iglesias de otros lugares de Macedonia, Corinto, juntaran ayuda para los hermanos que estaban ahí en necesidad, ¿no? O personas localmente, la misma iglesia en el libro de Hechos, la iglesia en Jerusalén, habían viudas que estaban, ahora entendemos más claramente, en la categoría de viudas que sí ameritaban que la iglesia les ayude con el sustento, porque quedarse sola una mujer en ese tiempo ya era de por sí muy difícil. Y más si era mayor, anciana, ¿qué le quedaba? Solamente pedir limosna. Entonces la iglesia cambia las cosas, la perspectiva de Dios hace que se genere la ayuda y esos criterios, pero de nuevo, aún Pablo después aclara a Timoteo y le dice qué clase de viudas son las que deben ser puestas en la lista para recibir ayuda. Si son muy jóvenes, que trabajen. Si tienen hijos, que los hijos la sostengan. Y aún si de pronto tienen la edad, pero están dando pecaminosamente, no, pues porque estamos contribuyendo a que siga viviendo así. Volvamos al libro de Génesis. Estoy calculando el tiempo. De los tantos ejemplos que tenemos, tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Un buen ejemplo de creyente. En el capítulo 37, José, por envidia, es vendido como esclavo por sus hermanos, por los demás hijos de Jacob. Estuvieron a punto de matarlo, pero al final deciden venderlo como esclavo. Eso se narra en el capítulo 37. Ahora, al ser vendido por esclavo, José es llevado como esclavo. Y a propósito, no piensen que en la historia de la humanidad los esclavos solo han sido gente de África. La esclavitud era común en todo el mundo. Todas las naciones practicaron la esclavitud, los grupos fuertes. Y que los blancos también por muchos siglos fueron esclavos. Los musulmanes cuando invadían, los vikingos también que eran blancos, pero aún los musulmanes cuando invadían países de Occidente tomaban blancos como esclavos. Históricamente, obviamente, la gente de África en Occidente es lo último más resaltante y una esclavitud también muy grotesca, que Dios en ningún momento aprueba. Dios prohíbe literalmente en el libro de Éxodo el secuestro y la venta de una persona. Eso es algo que no nos dicen, porque en la Biblia ustedes ven la palabra siervos, esclavos, pero Dios mismo le prohibió a Israel que alguien sea secuestrado y vendido bajo pena de muerte. Éxodo 39 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2,
mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Hermanos, no hay manera de prosperar a menos que que Dios, Yahweh, en su favor esté con él. Este joven sufrió muchísimo. Ser vendido como esclavo es de pronto pasar de ser el preferido del padre a ser la persona de más bajo nivel en la sociedad. Este oficial del faraón lo compra y como esclavo lo pone a trabajar en su casa, pero dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero. Ahora miren esto, ¿eh? Él fue varón próspero, ¿como qué? Como ejecutivo, vicepresidente de IBM, de Google. No, fue próspero ¿como qué? Como esclavo. ¿Me dejo entender? Dios estaba con él, a él lo agarran, lo ponen a trabajar y él trabaja. Y como esclavo fue varón próspero. Todo lo concerniente a su trabajo que le tocaba hacer en el rango que él tenía, Dios lo prosperó. Algunos ya quieren llegar a ser el CEO de SpaceX, o no sé de qué banco, de Chase, del Banco de América. Y no han sabido ni siquiera sacar fotocopias y llevárselas a otros oficinistas. Y ese es el problema hoy día a la cual están más expuestos los jóvenes. Porque primeramente a los padres se los ha venido trabajando ya por décadas a través de la llamada psicología popular, de que como ustedes y yo y nosotros los papás de pronto quizás hemos sufrido de donde venimos o circunstancias familiares, les evitamos cualquier sufrimiento a nuestros hijos y pensamos que trabajen es un sufrimiento. Es como si nuestro deber para con nuestros hijos fuera entretenerlos y darles una vida descansada. Y no se trata de tenerlos como esclavos, y menos según la edad que tengan. Pero a los niños desde pequeños se les debe enseñar a ser responsables y a trabajar. El trabajo es de Dios. Jehová estaba con él, fue próspero, estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora, a mí me llama la atención esto porque él, fíjense, se supone, y es lo lógico pensar, que cuando hablamos de Potifar y del faraón, estamos hablando de un pueblo que conoce a Dios, a Yahweh, o no. No. ¿Y cómo es que Potifar se daba cuenta que Yahweh, que Jehová o Yahová estaba con él? Quiere decir que en la vida de José, él comunicaba de alguna manera el Dios en el cual él creía. Y Potifar decía, uy, ese Dios lo está prosperando. Vamos a hacer unos cambios acá. Ahora, ustedes conocen la historia de José, la tentación a la que es sometido, etcétera, pero lo que veo, el testimonio de otros de que Jehová está con él, aún en la adversidad. Y eso es algo muy lindo, hermanos, aún ver en ustedes algunas circunstancias adversas y ver la gracia de Dios con ustedes, ayudándoles. Ver a Dios con ustedes. Ahora, José, después es pasado del panadero, es llevado a la cárcel, o sea, recibió una promoción porque al ser acusado por la esposa de Potifar falsamente, él era el siervo, prosperaba como siervo, la esposa lo acusa y entonces él es promocionado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, ¿qué pasó con José? Lo mandan a la cárcel, donde ahí se iba a lo más bajo de los bajos. Injustamente. Y dice ahí en el mismo pasaje,
En el verso 20, tomó su amo José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Hermano, ¿fue un tiempo fácil para José? Definitivamente no. No lo estoy deduciendo. Cuando él se encuentra con sus hermanas, él llora, él habla de la aflicción que él sintió. Dice, verso 21, pero Jehová estaba con él y le extendió, ¿qué? Hermanos, si en algo nos va bien, es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. ¿Y le dio qué? Gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, obviamente no inmediatamente, pero entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. ¿Y entonces qué hacía el jefe? Miren qué importante es que otros vean que Dios está contigo en tu trabajo. Y qué importante es que otros con tu trabajo puedan descansar. Es decir, que tu trabajo les sea útil. Porque tú te haces cargo de cosas que para ellos ya los tenían de pronto abrumados. O el solo hecho de contratarte. No creas que yo siempre le digo a mis muchachos en la empresa, el dueño no nos contrata porque tenemos lindos ojos. No, él ya tiene esposa y él ya tiene hijos. Nos contrata para producir, para aliviarle de problemas y de cosas que él no quiere tener. Y esta semana hablaba con el hijo del dueño porque hubo un problema en una mañana, hubo un problema tremendo. Y él me decía, bueno, para eso nos pagan, para resolver estas cosas y no volvernos locos. Es así, entonces él descansaba, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dime una pregunta, si tú tienes jefe, y ya estoy terminando, si tú tienes jefe, ¿tu jefe puede descansar en ti o eres una preocupación y en la noche él duerme con un ojo abierto y otro cerrado? Porque no sabe qué vas a hacer al día siguiente, no sabe o qué has hecho. No creo que dure mucho así, pero a veces hay que despedir a alguien, porque tú le diste esa oportunidad, pero tú sabes que a menos que tú estés ahí mirándole, esa persona cuando pueda te va a hacer trampa y te va a hacer lo más fácil. Y tú ya no puedes trabajar con alguien así. Pero el caso de José era contrario, era lo opuesto. Entonces, hermanos, con el trabajo glorificamos a Dios y como dijimos en la introducción al comienzo del culto, por eso es que la ociosidad es totalmente anticristiana y a Dios. Como dice Isaías, el descanso es para los cansados. Pero en esta cultura el descanso es para los descansados, para que sigan descansando. Pero el Señor ha dicho, si en el día de tu trabajo, lo estoy parafraseando para que lo entiendan, si eres ocioso en el día de tu trabajo, Dios dice, tus fuerzas te serán quitadas. O sea, ya no solamente en el día que el Señor nos juzgue, sino aún aquí. Entonces hoy día, sobre todo muchachos, se les bombardea a ellos con esas famosas riquezas de la noche a la mañana, con inversiones aquí, allá. ¿Y cuánta gente cae en ese engaño? No quiere decir que no hay que invertir, etcétera, pero Dios ha mandado trabajar, la ociosidad es contraria a Él, el robo, ni qué decir. Por eso también Pablo a los tesalonicenses le decía a los efesios, el que hurtaba, dice en Efesios 4, no hurte más, sino que trabaje. El que hurtaba ya, eres perdonado en Cristo. ¿Ok? Pero justamente ese era un pecado, entonces no dice ahora que trabaje, haga con sus manos lo que es suficiente para su hogar. Y dice que el que no provee para los suyos
Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y podemos, hermanos, agradecer. Y fíjense, si usted está viviendo y tiene familia y le está alcanzando, yo no sé si usted se puso a hacer números antes de casarse, pero yo sí me puse a hacer números antes de casarme. Y no porque ya ni era gastadora, no me malinterprete. Soltero, yo sin todavía nada. Y yo decía, uy, eso de casarse está muy difícil. ¿Cómo le alcanza a la gente? Decía yo. Y yo trabajaba y todo, y yo ya proveía, mantenía mi casa, o sea, la situación de la casa, Dios me concedió ser el proveedor en la casa, ¿verdad? Mi padre no estaba, etcétera, etcétera. Entonces yo trabajé desde muy joven, pero aún así una cosa es apoyar en la casa materna y a algunos hermanos y meterse en su propia casa, pero es Dios, hermano. Es Dios quien provee, es Dios quien da la gracia. Y eso ustedes lo pueden ver en sus vidas, en la providencia. Qué precioso cuando vemos del pastor que tuvo tremendo accidente y cómo en la providencia Dios le da gracia con un hombre para tener un medio de trabajo. Y así distintos casos con sus vidas, hermanos, glorifiquemos al Señor y demos gracias al Señor por su bondad. Les invito a ponerse en pie.